Nos levantamos y Bitcoin nos tiene una sorpresa para todos nosotros. Está subiendo en estos momentos un 2,24%, saltando más de $500, desde los 26.200 hasta prácticamente habría tocado los $27.000. Y el problema con este movimiento es que parece que tiene muy mala pinta. El día de hoy os vamos a enseñar diferentes indicadores y sobre todo lo que estaría ocurriendo en esta mitad de semana dentro del mercado, porque como sabemos el viernes tenemos las inspiraciones de opciones de final de mes. Y por pantalla estáis viendo cómo desde la estrategia de Agora nos habría saltado nuestro indicador indicándonos de que esta subida es una subida probablemente falsa y que hay que posicionarse en corto, algo que en estos momentos ya estamos haciendo. Hablemos del por qué esta subida tiene tan mala pinta en estos momentos. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo estamos en 15 minutos, pero rápidamente os voy a mover a lo que sería 4 horas. Si nosotros nos movemos a 4 horas, ¿qué es lo que hemos tenido, señores? Un pump rápido. Todo habría ocurrido en prácticamente 1 a 2 horas y nos habría levantado lo que sería la parte alta del rango. En ningún momento habría superado más esa zona, ni siquiera habría llegado a la zona de los $27.000, que sería una zona de alto interés, y en estos momentos lo tendríamos retrocediendo un poquito. Pero si nosotros nos vamos a Coin Analyze, aquí es donde las cosas empiezan a no coger tanto sentido, y es que el último movimiento que hemos tenido, aunque ha empezado como una subida desde spot, rápidamente se ha convertido en una jauría. Tenemos ya el Open Interest disparándose de nuevo, indicando de que, al igual que otras veces, se podría tratar de simplemente un pump desde futuros para quedarnos en el mismo exacto sitio después de haber liquidado a todo el mundo. Y es que en estos momentos estaría uniendo que hemos tenido una subida de Open Interest de aproximadamente 12.000 contratos, $300 millones de Open Interest, cuando por pantalla tenemos cómo se estaría comportando las opciones de Bitcoin para este viernes, con $3.000 millones en nocional. Y aquí entendamos una cosa, no es un nocional gigantesco. Otras veces hemos tenido mucho más, pero para que nos pongamos en situación, el promedio durante los anteriores meses suele ser entre 2, 2,5. Este es un poquito más elevado y podría llegar a provocar algo más de volatilidad. ¿Y por qué hablamos de que podría llegar a provocar algo más de volatilidad? Porque estos $3.000 millones que estamos viendo los tenemos con un put-call ratio de 0,58. Quiere decir que la inmensa mayoría de opciones que hay son del lado de los calls, son del lado de los largos, mientras que del apartado de cortos, o lo que serían las puts, hay bastantes menos que no estarían coaccionando. Esto puede provocar que a la hora de expirar los contratos tengamos un pequeño mechazo a la baja, solamente durante 5 minutos y que probablemente horas después estará ya totalmente recuperado. Desde aquí, desde el canal, en el corto plazo seguimos con el mismo objetivo, sería buscar esta parte baja. La estaríamos teniendo los 25.900 y si alguien la quiere esperar un poquito más abajo, los 25.800, podría sin ningún tipo de problema. El escenario en 4 horas no ha cambiado, pero ahora tenemos nuevas liquidaciones que podrían estar cambiando un poquito el escenario de largo plazo. Recordamos, esto es corto plazo, vayamos ahora con el largo plazo. Pasando rápidamente con las liquidaciones. En el gráfico de corto plazo tenemos algo bastante interesante y recordar que al final del vídeo vamos a tener unos análisis de largo plazo muy interesantes de unas gráficas que hablan de lo que ha estado ocurriendo los últimos meses dentro del mercado, para que no os lo perdáis y sigamos dentro del vídeo. Pero vayamos rápidamente con las liquidaciones en este momento, y es que las liquidaciones de corto plazo nos estarán diciendo que por primera vez tenemos unas liquidaciones jugosas en los 27.000, pero recordamos que si rápidamente cambiamos esto a un gráfico de un mes, las tenemos sobre todo e importante en los $28.000, 28.300, como se pueden ver por pantalla. Que dentro de un gráfico ya de largo plazo, viendo el gráfico diario de Bitcoin, podríamos imaginarnos un movimiento tal y cual así, un movimiento rápidamente de tocar la parte baja, coger algo de fuerza para luego rápidamente subir al imán del precio, que lo tendríamos por los 28.300. Por ahora para esto obviamente le tenemos que dar tiempo, vamos a dejarle que prácticamente nos deje el movimiento hasta octubre, porque señores, recordamos, los gráficos diarios están para eso, para tardar tiempo. Con esto quiero volver a pasar al corto plazo, porque el indicador que tenemos por el canal, que tenéis acceso en el momento que se une uno a Agora, al canal privado y gratuito que tenemos, nos habría ya empezado a flashear nuestra primera entrada en corto. Nos estaría diciendo que, oye, el último movimiento que estaríamos teniendo es desde la parte de futuros y probablemente bastante más falseado, y que lo que nos espera es, más que nada, un posible retroceso de toda la subida. Porque recordamos, este indicador está basado en el Open Interest, en los deltas y en el volumen que se está experimentando en el mercado. No en unas EMAs, ni en un MACD, ni nada por el estilo. Entonces sabe encajar
cómo se estaría moviendo el mercado en estos momentos. Obviamente no tiene una precisión del 100%, porque si no aquí todos seríamos millonarios, pero se me entiende que acaba siendo un indicador que con alta probabilidad marca techos y suelos. Con el análisis comentado, con el análisis explicado y aún dentro de nuestro gráfico de 2 horas siguiendo dentro del rango, porque recordamos que tenemos nuestra línea amarilla aquí arriba, entonces no habríamos salido por encima del rango, lo que nos podría indicar otro tipo de cosas, porque si salimos por encima entonces podemos estar empezando a pensar en que quiere desequilibrar el precio y habría que empezar a dejar al precio que haga lo que tenga que hacer. Pero ahora pasando ya rápidamente nos vamos a ir con las noticias que nos interesan. En estos momentos, señores, vayamos con las aprobaciones de los ETFs de spot, porque para que nos hagamos una idea están retrasando absolutamente todas las que serían para este octubre han sido ya retrasadas. Estas que se ven en verde en estos momentos y prácticamente la SEC está diciendo: oye, quiero atrasarlo lo máximo posible y si es necesario aprobarlas todas en la fecha final, que en este caso la fecha final la tendríamos prácticamente para marzo del año que viene. Queramos o no, esto acaba siendo algo positivo, que entre en nueva liquidez, porque como sabéis ahora mismo el mercado está muy falto de liquidez en prácticamente todos y cada uno de los mercados, dando la casualidad, y que ya os aseguro yo que pasará algo, que esta aprobación de los ETFs estaría más o menos siendo exactamente a la vez que cuando vayamos a tener el halving de Bitcoin. Algo que, como ya se sabe, la casualidad no existe y podría llegar a provocar que el FOMO retail tome el mercado. Obviamente puede llegar a provocar alguna subida, pero cuidado con que los únicos que estén derivando la propia subida sean los retails. Y es que vayamos a ir con un gráfico bastante interesante, porque el S&P500 está en una zona bastante conflictiva. La gente se está poniendo muy bajista y si nosotros vemos rápidamente los gráficos, ya vimos ayer que nos encontrábamos en miedo y ahora por pantalla tenemos un gráfico el cual nos muestra los últimos 40 años prácticamente de desarrollo del S&P500 antes de las elecciones. Sabemos que las elecciones son el 4 de noviembre de 2024, aún queda bastante tiempo, pero el gráfico que veis por pantalla es qué es lo que pasa el año antes de las elecciones, en las preelecciones, para dar una buena imagen a todos los electores. En gris tenemos el gráfico de las últimas 10 preelecciones, los últimos 10 años que ha ocurrido esta preelección. Recordamos, estaríamos englobando solamente hasta diciembre de este año. Y por el otro lado tenemos en azul al S&P500 en estos momentos. Y como se está viendo, estaría llevando una calca casi precisa, dándonos a entender que aunque haya algún retroceso, ya sabemos cómo se le conoce a octubre y a noviembre y a diciembre, esos momentos que de normal suelen ser alcistas para la bolsa. En diciembre empiezan las recompras, octubre suele ser un mes verde, podríamos llegar a tener un final de año algo bastante mejor, todo para empezar el año de las propias elecciones de Estados Unidos, que habría que ver cómo acaba. Y es que lo que más llama la atención de todos los gráficos que estamos viendo por parte del S&P500, y para mí este es el más importante, es qué es lo que hacen los fondos, qué es lo que hacen los managers de dinero, qué hacen las grandes instituciones, los hedge funds, y en estos momentos los hedge funds, señores, se habrían salido por patas del mercado. Ese gráfico que veis, arriba tenemos el S&P500, en azul tendríamos cómo se están comportando los hedge funds. Quiere decir cuánta exposición están teniendo ahora mismo el mercado. Cuanto más arriba, si el mercado cae, obviamente están más expuestos, y cuanto más abajo significa que están todo guardado en cash, todo guardado en efectivo para poder recomprar o hacer lo que ellos quieran. En estos momentos nos están diciendo que ellos prácticamente no tendrían exposición al S&P500, teniendo en cuenta que nos iremos a niveles mínimos de los últimos años. Prácticamente nos tendríamos que remontar a 2020, 2019 para encontrar niveles tan bajos. Y todo esto ocurre en un momento, la verdad, bastante extraño, en el que habrían literalmente reducido sus posiciones en prácticamente 2 semanas. Todo esto a la vez está ocurriendo con un momento bastante interesante. El gráfico que estáis viendo a continuación nos muestra cómo se están comportando el S&P500, el porcentaje de empresas que se encuentran por encima de la media de 50 días. Que el S&P500 se mantenga tan alto se debe a las 5 principales empresas, las 5 más grandes que acumulan trillones de capitalización. Las empresas del S&P500 solamente algo más del 10% se encuentra por encima de la media de 50 periodos. Con todo esto, chicos, espero que tengáis un fantástico día, pasarlo bien, que al final el mercado no es lo más importante del mundo y ya veremos cómo los próximos días el mercado va cogiendo más fuerza y sobre todo qué es lo que pasa a nivel macroeconómico, porque recordamos que nos espera un año muy completo, desde el parón que se puede llegar a venir en octubre, que podría haber un retraso hasta el 15 de octubre y no empezar el 1 de octubre, e incluso las elecciones del año próximo, que la verdad va a pintar un año muy movidito y sobre todo un año histórico. Espero estar con vosotros durante todo este año, que tengáis un buen día, un feliz miércoles y nos vemos en la próxima. Hasta luego.